como ya si ya era mucho antes de la pandemia, durante la crisis de COVID-19, esta sobrecarga creció. Ya justamente durante ese periodo también, el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, en conjunto con ONU Mujeres, levantaron justamente datos para relevar esta temática y dar cuenta de esta realidad. Y fue justamente ahí en el año 2020 que salió un mensaje que también fue bien controversial, ¿cierto? Que se llamó la radiografía del hombre cero, que decían Ujú. que se empezó a evidenciar la cantidad de varones que estaba destinando 0 horas a la semana a una serie de actividades que tenían que ver con trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Ya, de hecho, aquí voy a buscar algunos datos porque me gustaría poder comentarlo. Creo que era muy dilucidor, porque sobre el 70% de los varones destinaba 0 horas a la semana al acompañamiento de hijo e hija en las tareas escolares. El 38% de los varones destinaba 0 horas a la semana a realizar tareas domésticas como cocinar, lavar, ¿cierto? Y el 57% 0 horas semanales al cuidado de niños y niñas. Por lo tanto, las mujeres en este contexto de COVID-19 destinaban 14 horas más que los varones a la semana al tema de cuidado, ¿ya? Ahora, Entonces, ahí te uh-huh, interrumpo, María Francisca, sí, simplemente para subrayar algo, ¿no? De contexto para que quede todavía más claro. Cuando hablamos de esta cifra que teníamos del 2015, de que las mujeres destinaban 6 horas de trabajo al cuidado, ¿cierto? Y a los trabajos domésticos, y los hombres tres, estamos hablando de que en ambos casos se trata de personas que además trabajan fuera. Entonces, eso es súper importante ponerlo, ¿no? Que no estamos hablando de que, y que eso va a quedar todavía más explicitado. No estamos hablando en ese caso de mujeres que se quedan en la casa y que durante su estar en la casa solo dedican 6 horas al trabajo, sino mujeres que tienen una doble jornada laboral, están afuera, van, trabajan, vuelven y una vez que vuelven dedican 6 horas de trabajo a los cuidados. Y luego, estas cifras que tú das respecto al hombre cero, que son muy impresionantes, fueron sacadas con las parejas heterosexuales con hijos estando en casa. O sea, no es que la excusa de los hombres, no, es que no tuve ni un momento para sentarme con los niños porque yo no estaba. Estaban ahí. Estaban en la casa y no se sentaron con los niños a hacer tareas ni a acompañarles. No hicieron, más del 50% de ellos, ningún gesto técnico ni aproximativo a las tareas del hogar en el que vivían y en el que estaban habitando, al mismo tiempo que las mujeres. Yo creo que ese dato, María Francisca, nos ayuda también a entender la potencia cultural que hay detrás de estos datos, ¿no? totalmente, totalmente. Y lo que menciona es súper relevante porque en el fondo aquí lo que se dilucidó era algo que ya era evidente, solamente que en un momento nos quedamos en modelos de confinamiento y empezó a hacerse más evidente todavía, ¿cierto? Que las parejas se encerraban a trabajar todo el día en la oficina, no sabían qué pasaba, ¿cierto? Agarraban un espacio y se relevaban y más vida estaba sucediendo alrededor. Entonces, la verdad es que sí, la pandemia agudizó y por eso se empezó a hablar de una crisis de los cuidados, una crisis de los cuidados que ya teníamos arrastrada hace un tiempo. Con la pandemia este fenómeno se agudiza y esta campaña es importante, que la campaña Compartamos la cuenta de los cuidados, surge en el contexto en que el sistema de las Naciones Unidas, porque esta campaña no solo de una mujer, es muy importante decir que esto es en el contexto de un proyecto que implementa el sistema de las Naciones Unidas junto a otras agencias, OIT, CEPAL, FAO. Ya, y este proyecto surge justamente porque en esta crisis de COVID-19 también se generó un gran nivel de mujeres que salieron del mercado del trabajo. Ya salieron del mundo laboral las mujeres a propósito de la crisis de COVID-19 porque también como incrementa la carga de trabajo de cuidado, ¿cierto? Los niños, por ejemplo, niños y niñas u otras personas que estaban en situación de dependencia, dejan de ir al colegio también, entonces, ¿quién cuida? Al final. Entonces, esto también generó una problemática en cómo influía el tema de la participación de las mujeres en el mercado, o sea, en el mundo del trabajo remunerado. Y es este proyecto, ¿cierto?, que es de reintegración económica, que hacemos esta campaña, ya porque uno de los componentes más importantes para poder reintegrar a las mujeres en el mundo del trabajo tiene que ver con abordar la temática de los cuidados. Y ahí es donde surgen estos mensajes de corresponsabilidad. Ya sabemos que tenemos una crisis, ya sabemos que hay una sobrecarga desproporcionada a los hombros de las mujeres en los temas de cuidado, por lo tanto, es hora de hacer un llamado de corresponsabilidad, pero corresponsabilidad social. Ya, y la corresponsabilidad social tiene que ver con no entender que solamente los cuidados es algo que atañen al espacio doméstico y que solamente las personas que son miembros de ese núcleo, ¿cierto?, tienen que abordar este tema, sino que toca distintos sectores de la sociedad, aborda Ujú. desde el sector privado, la relevancia que tiene el Estado, ¿cierto?, las comunidades. O sea, la verdad es que los temas de cuidado son mucho más amplios, entonces hablamos de avanzar a una corresponsabilidad social. Por lo tanto, el objetivo de la campaña es visibilizar
el trabajo de cuidado no remunerado como el pilar fundamental para el sostenimiento de la vida, de las economías y por lo tanto promover una corresponsabilidad social para avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible. Ahora, ahí hay datos duros, ¿no? Nosotros conversamos con la directora de estudios de Comunidad Mujer cuando ellas lanzaron un estudio hace un par de años atrás en donde calcularon si contáramos el trabajo de cuidados al interior del Producto Interno Bruto de nuestro país, estaría cerca del 23%. No hay ninguna otra industria económica en nuestro país que aporte de manera tan significativa al desarrollo como es el área de cuidados. Sin el área de cuidados no existe nada más, es así de simple, básicamente. Entonces, es muy importante marcar eso, pero también, María Francisca, ahí quizás la campaña, me imagino que está haciendo, como tú dices, esta distinción, ¿no? Por un lado, hablarle a los varones y decirle, compañero, usted está en la casa, le toca también, ¿no? Eso es su casa. No le está haciendo un favor a su pareja, así como, ya, te ayudo con los platos, no, guachito. Usted también comió, usted también vive. No, bueno, ok, dale, yo voy a hacer la cama, porque tú también dormiste ahí. Es un poco una manera de decirlo. Pero también, y a mí me han llegado muchos comentarios en ese sentido cuando he escrito columnas al respecto o lo hemos comentado acá en el programa, que muchos varones dicen, yo estoy súper disponible para hacer el trabajo. Estoy muy disponible. Me parece que es justo, me parece que es lo que corresponde. Pero mi contexto no lo está. Entonces, cuando pensamos en que solo un 0,2% de los padres hizo uso de su derecho postnatal parental, durante el 2020 uno piensa, bueno, pero ¿cuánto de esa decisión tuvo que ver con que la empresa lo miró feo, con que sus compañeros sancionaron si él decidía, ¿cierto? Los trataron en nuestro país de macabeos, de mamón, ¿cierto? Etcétera. Entonces también ahí hay un trabajo que hacer, como tú dices, María Francisca, no solamente a nivel personal, sino también a nivel estructural. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy interesante la pregunta, pero aquí lo primero y lo más fundamental tiene que ver con la voluntad de ante un diagnóstico de crisis de cuidado y la necesidad que tenemos de reconocer este trabajo y redistribuirlo. Aquí, desde No Mujeres se habla de las 3 R's, también se está avanzando hasta las 5 R's que se llaman en las temáticas de cuidado y ¿Mm? que tienen que ver justamente con reducir, reconocer, redistribuir y en estos casos recompensar y representar. Los trabajos de cierto doméstico y de cuidados no remunerados. Ahora, ¿cómo hacemos esta receta? Primero tiene que ver con, si ya tenemos un diagnóstico claro y una situación que cambiar, tenemos que, cierto, mejorar los contextos normativos, ya que nos permitan apoyar estas instancias. Sabemos que actualmente hay legislaciones que no son universales para estos temas, que quedan muy acotadas, ¿cierto?, a la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, tenemos que mejorar los contextos de información. Esta campaña, bajo ninguna circunstancia, lo que quiere es como enjuiciar y poner con un dedo como tienes que hacer más trabajo. Sabemos que muchas veces esos llamados no son tan efectivos, sino como sensibilizar y decir, acá tú también tienes un rol activo para representar. Y las cifras son justamente para mostrar esta realidad. Entonces, importante por una parte, ¿cierto? Mejorar y fortalecer los contextos como los marcos normativos y los compromisos desde el Estado. Sabemos que en Chile se va a levantar un sistema nacional de cuidados, que es una de las, ¿cierto?, grandes promesas y consignas de este gobierno feminista, ya que es muy relevante. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos la idea del Sistema Nacional de Cuidados, que es una experiencia que ya también existe en otros países, Costa Rica, ¿cierto?, que existe en Uruguay también, y que sabemos es posible implementar, que involucra a distintos sectores, distintos ministerios, como un Que son trabajo procesos integral. largos. Yo creo que Proceso también es importante largo, decirlo. sí. Proceso largo, pero lo importante es comenzar. Ya esto es un proceso que si bien va a tomar, es algo fundamental que sabemos está en la agenda y puede suceder. Entonces, ya tenemos ese aporte. Por otra parte, mejorar la información de estos temas. Ya el conocimiento a veces de normas y legislaciones queda corto para toda la población. Toda la población a veces no desconocen que efectivamente los varones también pueden hacer uso del postnatal parental, que efectivamente también pueden hacer uso de la ley sana, que es la ley que te permite cuidar, por ejemplo, cuando tienes menores en situación de dependencia, todavía que son tu responsabilidad, en este caso hijos, hijas, o si eres tutor, tutora, ¿cierto? Y que puedes cuidarlo a determinada y que pueden ser ocupados por varones, por mujeres, por absolutamente cualquier persona que tenga esa responsabilidad. Entonces también hay un desconocimiento. Ujú. Y este desconocimiento va también de la mano con los mitos y estereotipos que atraviesan, ¿cierto?, todo este trabajo que es una cultura que todavía estamos intentando cambiar, en la que se enseña desde las edades más tempranas que son principalmente las mujeres quienes tienen que asumir este tipo de tareas, ¿ya? Entonces, por último,
las empresas también tienen un rol muy importante. O sea, el sector privado tiene un rol fundamental en promover el uso de estos derechos, en resguardar estos derechos, entender que el derecho a cuidar y ser cuidado tiene que ser protegido, tiene que ser asegurado, tiene que ser garantizado. Y los marcos nacionales que tenemos que implementarlos de la manera, ¿cierto?, más justa posible. O sea, en el Ujú. fondo no generar que se motiven estereotipos, que se generen tipos de discriminación también, porque existe una discriminación todavía muy activa a la contratación de mujeres, porque el tema cuidados todavía está muy relacionado al tema de las mujeres, a las mujeres. Entonces, esto genera discriminaciones en el mundo del trabajo. Así que es muy importante el rol que tenga el Estado, el sector privado, ¿cierto? Y la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, a veces parece que hablamos al aire, pero no. Estas campañas tienen concretamente, cuando decimos rol de la sociedad, uno, no reforzar estos estereotipos nocivos, donde hablamos de que solamente somos las mujeres y asumir que son las mujeres quienes saben más de estas temáticas, porque a veces nos resguardamos en que no, como así fuimos educadas, son las que más saben. ¿Ya? Y aquí yo siempre me río porque cuando se trata de un computador, todos los chiquillos quieren meter mano, pero le mostramos una lavadora y ciencia nuclear. No, ahí Ujú. no se quieren meter. Entonces, derribar esas diferencias, entender que esto también es parte activa. Entonces, esa es la idea, ¿cierto?, cuando hablamos de corresponsabilidad social. Claro que sí. Y además yo creo que es necesario, María Francisca, probablemente en la campaña, hablar un cambio de enfoque, no es lo que se pierde, sino es lo que se gana. Para los varones, para las empresas, cuando tienen más mujeres participando en espacios que hasta ahora están limitados, pero también para los hombres. Yo creo que hay un tremendo mito en la lógica de que esto es una carga y no necesariamente una ganancia. Es como, de verdad, pensaría yo, no soy madre, pero en la experiencia que tengo rodeada de padres buenos, de decir, bueno, cuando te sientas con tu hijo, de verdad vas a aprender un montón. Va a ser bueno para ti pasar tiempo con tus hijos, ¿no? Va a ser bueno para ti cuidar. Va a ser bueno para ti que en la casa las cosas estén más parejas, porque probablemente va a haber más armonía en la relación también, ¿no? O sea, hablamos de una armonía social que va a ser positiva para todos. Y eso quizás es muy importante. No es que los hombres vayan a perder si participan más de los cuidados, sino que efectivamente construimos una sociedad más justa en la que ellos también son beneficiados. Y me parece que ese enfoque es muy, muy importante también hacerlo parte de este diálogo, ¿no? Totalmente, y ahí estamos muy de acuerdo en que justamente la ganancia es gigante. No solamente aquí el llamado es a poner el granito de arena, desde el llamado, ¿cierto?, de la empatía, porque básicamente también es un llamado a la empatía de como, mira, sabes que aquí hay una situación muy desigual, es momento de que todos nos pongamos las pilas con esto. Entonces, es un llamado a la contribución que se puede hacer para construir sociedades más justas. ¿Ya? Y que todas las personas acá tenemos un rol activo, pero también es el llamado a vivir la experiencia de los cuidados. Ya sabemos que esta educación no ha sido igual, ya que desafortunadamente hay un sector importante de la población a la que cuidar no le fue enseñado como algo que le correspondiera, ¿cierto?, en la vida, o algo que se desconoció. Y aquí la pandemia también jugó un rol clave de escuchar muchos varones de decir qué increíble ha sido compartir y pasar más tiempo con mis hijos e hijas, qué increíble ha sido aprender todo lo que pasaba en la casa, ¿ya? Y no cerrarse a eso. Ha habido mucho aprendizaje de parte de muchos varones que han hecho ese tipo de reflexiones, como qué increíble, qué agradable fue pasar más tiempo con mis hijos e hijas, me gustaría también reestructurar mi vida para poder compartir más estas labores, porque tal como tú dices, es un aprendizaje en sí mismo, ¿cierto? Es un desarrollo personal, es un desarrollo que tú contribuyes en la vida de tus hijos e hijas, estar más presente también, compartir estas tareas también contribuye a su desarrollo de una manera positiva. Entonces, la verdad es que es una ganancia para todos lados. ¿Ya? Voy a aprovechar esta pequeña ventanita también para contarles dónde está la campaña, porque estamos hablando mucho de Ajá. la campaña, pero no hemos dicho dónde está. Bueno, esta campaña obviamente está presente en las redes sociales de lo que va a hacer una mujer, el sistema de las Naciones Unidas, pero eso es lo menos, porque también para el caso de Santiago está disponible en el metro, ya va a estar en Metro Ujú. TV, en las pantallas, en algunas estaciones también tenemos algunas de estos, ¿cierto?, como paneles fijos, y se han sumado otros municipios, ya se ha sumado, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Ñuñoa, de San Miguel, de Renca, la Municipalidad de Padre Las Casas, la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Entonces, también aquí hacemos un llamado de que si existen otros gobiernos locales que les interesaría hacer una implementación de campaña, podamos hacerlo. Ya la disposición está, sabemos los mensajes son claves, son mensajes que trabajamos de verdad, así como desde el más profundo trabajo de querer sensibilizar, de que la población se sienta mucho más comprometida y conectada, y por supuesto que lo hacemos con datos, para que haya un Claro. conocimiento de la realidad, de que una realidad que es importante que cambiemos.
Bueno, estemos atentos entonces, sigan a ONU Mujeres Chile en tus distintas redes sociales. Agradecemos, por supuesto, a las distintas organizaciones, instituciones y alcaldías que se han sumado a esta campaña y, por supuesto, Radio Universidad de Chile se abraza, por supuesto, esta iniciativa porque consideramos que es lo necesario para avanzar hacia una sociedad muy justa. María Francisca Valenzuela, coordinadora de programa en ONU Mujeres Chile, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recuerden, hashtag compartamos la cuenta de los cuidados. Que tengan Ahí buen tienen. día. Que estés muy bien. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.